Buenas noches comunidad, sean bienvenidos a su canal Historias en la Oscuridad. En esta ocasión traemos para ustedes historias de terror que ocurrieron cuando los protagonistas de las mismas tuvieron la desfortuna de vivir experiencias paranormales con payasos. Comenzamos con esta narración, no sin antes recordarles la invitación a que se suscriban a este canal y le den like al video si les gustó. Esto es Historias en la Oscuridad. Comenzamos. Yo estaba bloqueado, no podía gritar, el aire me faltaba por tanto correr en la oscuridad, sentía que todo estaba perdido, que algo horrible estaba a punto de pasar, y entonces... Yo sé que muchos de nosotros crecimos con las clásicas historias de terror que nos contaban nuestros abuelitos, esas que se venían arrastrando de generación en generación y se hacían leyendas en la comunidad. Entre los mismos amigos del barrio se hicieron conocidos diferentes relatos, el de los fantasmas que atormentaban la casa de Doña Lucy, los duendes del parque de la Canchita o el de una monja que se podía ver en una popular escuela de la colonia, pero nada superaba la historia de Risitas, el maestro del escape, un payasito que tenía poco tiempo en el pueblo, pero que rápidamente se ganó el corazón de los poblanos, pues alegraba a la comunidad cada fin de semana con su espectáculo en el parque de la localidad, y que entre semana a veces asistía a las salidas de los colegios para regalar dulces y globos a los más pequeños. Un día todo se salió de control, pues varios testigos aseguraban que tras la desaparición de Yadira, la niña popular de mi colegio, el único sospechoso era ese payaso. Algunos padres de familia vieron cómo después de su rutina, Risita se llevó en su vieja y destartalada Caribe a la jovencita. Los que la conocíamos no sospechamos nada, pues esa pequeña de sexto, al vivir cerca de la escuela, acostumbraba a regresar sola a su casa, por lo que ante la amabilidad del artista nadie pensó mal. Al pasar las horas, los padres de la pequeña comenzaron a buscarla en el barrio desesperadamente, pero nadie la encontró. Al ser un pueblo pequeño, los pobladores decidieron acudir a la casa de Risitas, pues fue la última persona con la que la vieron. Llegando a la casa del payaso, solo encontraron maquillaje, varias pelucas y un altar con velas negras con figuras satánicas que tenían animales muertos y sangre. Todo estaba tirado, como si Risitas hubiera llegado una última vez para salir corriendo y nunca regresar. En uno de los rincones, escondida entre cajas con polvo, estaba la mochila de Yadira. Lamentablemente el tiempo pasó y de ella tristemente jamás se supo nada pese a las investigaciones, pero de Risitas su leyenda aún vive. Meses después de ese triste episodio, a 2 semanas de celebrarse el Día de Muertos, misteriosamente, el cuerpo de Risitas fue encontrado golpeado y sin vida en las orillas del panteón, como si un vengador anónimo lo hubiera encontrado y dado su merecido. Ahí estaba el cuerpo de ese maldito payaso, con muy poco maquillaje y con su peluca de lado, como si el vengador quisiera que su verdadero rostro quedara en evidencia. Ahí estaba, tirado junto a unas gallinas muertas que estaban en una bolsa. Ahí mismo, en el interior, se encontraron varias fotos de niños en distintas escuelas, como si nunca hubiera desaparecido del pueblo, como una fiera que acechaba a sus presas. Aún recuerdo cómo mis padres y mi abuelita describían que Risitas fue brutalmente torturado, pero que murió con una sonrisa placentera, una cara sin arrepentimientos. Todo esto lo sé porque, para mi mala fortuna, durante mi infancia, al vivir con mis abuelos, el panteón del pueblo era la fuente de ingresos de mi familia, pues se dedicaban a vender arreglos florales en los alrededores del cementerio. La casa de mis abuelos estaba a unos metros del camposanto. A unos días de celebrar la Navidad y ya de vacaciones, mis amigos y yo acostumbrábamos a jugar la reta. Los más pequeños se iban antes de que anocheciera, pero los más adolescentes nos quedábamos hasta altas horas. En una de esas noches frías, de regreso con mi hermano Julio, mi gran hermano de la infancia que vivía al lado de la casa de mis abuelos, veníamos platicando qué decir a nuestros padres por no cumplir la hora de llegada. Ya saben, una mentira piadosa. Al llegar al cementerio, siempre tratábamos de apretar el paso, pues aunque ninguno de los dos lo reconociera, estoy seguro de que moríamos de miedo. Para llegar a nuestras casas teníamos que rodear todo el panteón y fue en ese recorrido donde todo se volvió una pesadilla. No llevábamos ni la mitad del camino cuando pudimos ver a una niña con uniforme que nos miraba fijamente en la oscuridad. Estaba recargada en la barda del panteón. Julio y yo nos quedamos inmóviles, pues nada de eso tenía sentido. ¿Una niña con uniforme en el panteón?
sola y cerca de la medianoche. Esa niña seguía ahí, como si no quisiera que avanzáramos a nuestros destinos. Teníamos miedo de pasar por ahí, pero también temíamos por el regaño de nuestros padres. Decidimos seguir adelante. Entre risas nerviosas y pláticas pensamos que ¿por qué tendríamos que tener miedo de una niña? Que nada nos podía pasar. Pensamos que seguramente era la hija del velador del sitio y solo estaba esperando a su papá. Seguimos avanzando muy rápido mientras decidíamos cuál mentira piadosa decir. Por instinto, al acercarnos a la zona donde estaba esa niña, decidí bajar el balón y jugar a los pases cortos con Julio. Así tenía el pretexto de pasar corriendo en esa parte del cementerio. Al pasar junto a ella, pude ver de reojo cómo lentamente decía que no con su cabeza agachada. Yo no entendía por qué lo hizo, pero mientras más lejos de ella, más tranquilos estábamos. Al estar cerca del local de mis abuelitos y por ende muy cerca de casa, pudimos ver cómo una luz tenue alumbraba una parte del negocio familiar. Yo me quedé sorprendido, pues a más tardar se cerraba a las 8, por lo que esa luz era inusual, así que decidimos acercarnos para ver si mis padres o abuelos estaban ahí. Poco a poco, tras acercarnos al localito, pudimos ver que la luz que venía era proveniente de una veladora, pero no era cualquier veladora. Era una negra, que tenía una imagen de un hombre con forma de cabra. Estaba sobre un pequeño bloque de cemento que usamos para colocar las flores y no dentro del local, pues este estaba bien cerrado. Entonces decidí apagarla para después tirarla, pues a pesar de que era joven, sabía que ese tipo de cosas era como brujería que afectaría las ventas de mis abuelitos. Además, no quería que esa llama provocara un accidente, por lo que la apagué. ¡Préndela! Se escuchó entre la oscuridad. Yo no supe qué hacer. Del susto se me cayó la veladora al suelo. Julio me gritaba y me alejaba con movimientos bruscos, mientras yo veía cómo de la oscuridad, a unos metros del local de mis abuelos, se acercaba una silueta que traía peluca y zapatos de payaso. En esa parte de la historia, yo sé que suena muy extraño, pero era real. La figura de un payaso, en medio de la noche y junto a un cementerio, estaba frente a nosotros. Mi hermanito me arrastró hasta donde pudo. Ya entrando a la empedrada para llegar a nuestra casa, no pudo más y terminé en el suelo, pues prácticamente me arrastró 1 kilómetro porque mis pasos eran torpes, mis piernas no reaccionaban, solo recordaba ese sonido horroroso que hizo el payaso y el olor a flores de panteón. Julio siguió corriendo del miedo, mientras me gritaba que me levantara, pero yo no podía. Ahí quedé sentado junto a mi balón del Barcelona, mientras podía ver que esa tétrica figura se acercaba entre la oscuridad y balbuceaba mi nombre. Fue ahí que, mientras buscaba con mi mano una piedra para defenderme, vi de nuevo a esa niña con uniforme de la escuela. Me señalaba a la casa de mis abuelos, como si tratara de decirme que me levantara y corriera a casa. Fue ahí cuando volteé y pude ver el espectro de Risitas. Ya estaba muy cerca, seguía sin reaccionar. El miedo me paralizó, ya estaba llorando. Y fue entonces que los ladridos del buen Simba me hicieron despertar. Como si supiera que estaba en peligro, el perrito de mis abuelos, que siempre dormía en la cochera, encontró la forma de soltarse y llegó a mí. Fue entonces cuando reaccioné y por fin pude correr hasta casa junto a Simba. Del miedo, hasta olvidé mi balón. Al llegar a casa, pude ver a Julio con mis abuelos. Estaban saliendo a buscarme con machete en mano. Al llegar con ellos les conté la historia y me creyeron, pues aseguraban que no era la primera vez que se escuchaba el rumor de la aparición de un payaso, ya que a finales de noviembre, la hija de la vecina Luciana pasó por una situación similar. Aunque muchos decían que era el espectro de Risitas, mi familia pensaba de una forma distinta. Nunca pasó por su mente el fantasma de un payaso, sino algún loco que quisiera replicar las atrocidades que hizo el maestro del escape. A pesar de que mi abuelo y mi padre rodearon una parte del cementerio, no lograron ver nada, y para fortuna de nosotros, con el pasar de las semanas, meses y años, tampoco tuvimos la desfortuna de volver a ver a ese macabro payaso. Yo estaba seguro de lo que vimos. Mi amigo Julio y yo no volvimos a desobedecer con los horarios, y siempre tratábamos de llegar cuando aún había gente por las calles. Fui afortunado de que Simba saliera al rescate, pero también recuerdo a esa niña con uniforme de escuela, que seguramente fue una de las víctimas de Risitas. Esa noche trató de advertirnos y apoyarnos. Solo un dato curioso más a mi traumática historia. A unos días de ese horrible momento, una noche Simba no paraba de ladrar. Ese día no nos dejó dormir, y por la mañana, muy cerca de la puerta, apareció mi balón del Barça, como si alguien lo hubiera dejado ahí.
Mi nombre es Denise y soy una alumna del último semestre del bachilleres del turno vespertino en la Ciudad de México. Una noche me quedé a la salida del colegio en el Coto con mis amigos. Al ser de las que no vive cerca del colegio, tuve que despedirme cerca de las 11:30 de la noche para alcanzar uno de los últimos trenes del metro. A pesar de tomar un poco de cosaco, todo estuvo paique en comparación del resto de mis compañeros. Sin embargo, todos decidieron acompañarme hasta la estación Villas de Aragón para que no me pasara nada. Al estar en la estación, todo se notaba raro, pues a pesar de ser viernes, casi no había gente a esa hora. Me subí en los vagones más cercanos a los de mujeres, pues no me dio tiempo de llegar a la zona exclusiva. El metro venía muy lento y en ocasiones hasta se apagaba, pues ese día en gran parte de la ciudad hubo una tormenta muy fuerte. Al llegar al metro Impulsora, nos quedamos muy pocas personas. En esa estación, el metro tardó mucho estacionado con las luces apagadas. Fue ahí donde, antes de avanzar, se subió un payaso. Parecía que estaba borracho, pues caminaba de forma muy rara. El payaso se hincó y se puso a rezar en otro idioma en el centro del vagón. Pidió en español que nos arrepintiéramos de nuestros pecados. Después de eso se fue a un rincón. A pesar de que la mayoría no le hizo caso y lo tomó como un loquito más, yo lo seguía con la mirada, pues pensé que podía ser otra cosa peor. De pronto él me vio y no me quitó la mirada. Durante el trayecto de Impulsora a Musquis, poco a poco se acercaba a mi lugar. Ya asustada, aceleré mi paso a donde estaba la mayor parte de la gente que se preparaba para bajar en la estación Musquis. Fue ahí cuando lo perdí de vista, pues antes de llegar, precisamente frente a una Electra, se apagó de nuevo el tren. Me sentí aterrorizada y de pronto escuché atrás de mí: "No olvides arrepentirte de tus pecados". ¡Déjame! Y rápidamente los pocos pasajeros que estaban por bajar me dijeron que qué me pasaba, que si estaba bien. Mientras yo trataba de dar explicaciones del payaso, regresó la luz. Fue ahí cuando muchos se quedaron sorprendidos al escuchar mi versión, pues al voltear en el vagón no había ningún payaso. La mayoría prefirió ya no hacerme caso, pues seguramente pensaron que venía borracha o drogada. Solo una señora al bajar en Musquis me dijo que estuviera tranquila, que seguramente venía medio dormida y tuve una pesadilla, pues detalló que si bien sí hubo un payaso, fue en la estación Impulsora y ahí mismo se bajó. Dice ella que lo recuerda muy bien, pues le regaló unas monedas.